buenos días, o buenas tardes, o buenas noches. Estamos acá en una nueva jornada de entrevistas. El día de hoy nos acompaña Enrique Subercasó. ¿Cómo le va, estimado? Hola, buenos días. Mucho gusto de estar acá en este canal. El gusto es todo mío. Para presentarlo, bueno, siempre le doy la oportunidad a mis invitados de que ellos mismos nos cuenten, para quienes no lo conocen, quién es Enrique Subercasó. Bueno, acá me tienen. No puedo decir que soy un youtuber, pero sí puedo decir de que me invitan con frecuencia a distintos canales Mm, donde participo en tertulias políticas. Yo soy director de la Fundación Voz Nacional. Esta fundación, perteneciente a la nueva derecha, ujú. evidentemente, busca avanzar en la batalla del contradiscurso, de la gran tarea que tenemos en Chile de poner los puntos sobre las IES y de distinguir la verdad entre la mentira, entre la verdad y la mentira. Y además soy militante del Partido Republicano. Perfecto, perfecto. ¿Y cómo le va a esa Fundación Bon Nacional? Esa es la que participa Johannes, ¿cierto? Y claro, participa Johannes, está presidida por Osvaldo Rivera, etcétera. Mira, tenemos nuestras actividades. Yo estando fuera de Chile desde hace varios meses, desde diciembre, a ser más exacto, eh, participo a través de reuniones esporádicas y por Zoom y luego a través de mis artículos, etcétera, porque acá se trata de diseminar ideas y ir buscando gente que piense como nosotros para ir formando una masa crítica. Así que la fundación está cumpliendo un rol. Hay una vertiente, hay un canal de YouTube que los animo a visitar, que se llama justamente Voz Nacional, Ah, el mira, canal no lo conocí. donde hay programas de fondo, donde se habla de los grandes autores de que influyen en el pensamiento de la derecha tradicional, por así decirlo, autores internacionales, etcétera. O sea, hay programas dedicados al tema de la Asamblea Constituyente, de la nueva Constitución y otros contenidos de ese tipo que creo que son valiosos y es una biblioteca que se puede consultar con el tiempo. Perfecto. Yo no sabía ese canal Bon Nacional. Voy a darle un vistazo apenas terminemos esta entrevista. Buena, buena. Y también milita en el Partido Republicano, como nos contaba. ¿Cómo ha sido su experiencia dentro del partido? Mira, yo llegué a la campaña de José Antonio Cast, como tantos otros que participamos de voluntarios. Yo llegué temprano en la campaña, no me acuerdo bien a través de quiénes, de Termógenes Pérez de Arce y Gonzalo Rojas, puede haber sido. Me acogieron muy bien. Yo estuve durante la campaña un poco a cargo del tema, no de la cosa, digamos, en los hechos de las relaciones internacionales. Y participando en el comando había que hacer un poco de Boy Scout y había que hacer un poco de todo porque era poca gente, eh, pero nos notábamos bastante apretados, llenábamos la oficina ahí en la calle Monea y se hizo de todo un poco. Fue una experiencia muy interesante. Yo soy del año 61, así que tengo años de circo, pero nunca había participado en una campaña política tan de cerca como estar en el comando de un candidato. Y luego, al ver que mis ideas coinciden, no 100%, pero coinciden importantemente con las de José Antonio Cast y con las del Partido Republicano, decidí ingresar, pero soy un militante más. Perfecto. Y ya que habla de las ideas que lo unen o que no lo unen al Partido Republicano, ¿cómo se definiría usted políticamente y cómo llegó a esa postura política que tiene actual? A mí no me gustan las etiquetas porque soy muy ecléctico, Ujú. ecléctico en mis lecturas, ecléctico en mis estudios. Me ha tocado por avatares de la vida vivir mucho tiempo fuera de Chile y por lo tanto mi perspectiva de las cosas es un poco distinta. Yo creo que soy de una derecha tradicional, eh,
conservadora, si se quiere, pero en Chile el término conservador es un poco restrictivo. Mm, Tengo una cierta elasticidad y hay que entender siempre todos los fenómenos y los fenómenos políticos, especialmente desde las más diversas perspectivas. Cuando se hace el análisis, a mí lo que me gusta, cuando me vean en los otros canales de YouTube, lo podrán ver. He hecho programas con Johannes Kaiser, con Alejandro Arro y con otros canales. A mí me gusta analizar las cosas de fondo y desde ángulos muy distintos. mm, Para tener una visión lo más completa posible. Si una sola persona es un aparato, por así decirlo, extremadamente complejo, la interacción de varias personas en un campo como el campo político, mm. donde las pasiones afloran y el subconsciente es un río de ancho caudal, podemos ver que las complejidades son muy grandes y por lo tanto el análisis siempre tiene que ser tomando una cierta distancia y viendo las cosas desde un ángulo lo más amplio posible. Y lo Ujú. otro que me parece esencial, y yo tengo la suerte máxima que estoy viviendo en Asia, exactamente en las antípodas de Chile, es hacer una comparación entre el proceso político en Chile, el discurso político, que es un poco similar en todas partes del mundo, con lo que ocurre en otras latitudes y la discrepancia, que es cada vez mayor, entre el discurso político y los hechos políticos, Mm. los hechos de políticas públicas que tienen cada vez mayor divergencia y por eso explica la desafección global que hay con la clase política y con lo políticamente correcto. Perfecto, totalmente de acuerdo. Bueno, lo que me gustaría saber a continuación es su experiencia fuera de Chile. ¿Por cuántos países ha transitado o cuánto tiempo lleva viviendo en Asia y en qué país específicamente? Sería bien interesante. Mira, yo he estado vinculado al Asia desde el año 1987, antes no la había ni siquiera visitado. Estuve, perdón, Ujú. estuve 3 años en China. eh, Era diplomático en aquella época, fui diplomático del año 81 al 2002. Estuve primero estudiando el idioma chino, un año lectivo. No fui buen alumno, me dediqué a estudiar historia política china, historia, digamos, de la revolución comunista, por así decirlo, a través no solo de los libros que se editaban en China, que eran las obras escogidas de los distintos próceres, sino que también a través de libros que se editaban, entre comillas, en Occidente, pero que tú los conseguías todos en Hong Kong y entre la comunidad de extranjeros en Pekín. Así que tuve una visión más o menos redondeada de lo que iba pasando. Me tocó todo el proceso de Tiananmen viviendo en Pekín. Eso fue muy interesante. Y luego, el año 92, del 92 al 98 más o menos, estuve 5 años y medio viviendo en Singapur. Estuve trabajando en una ONG de liberalización económica. En aquella época las ONG tenían mejor nombre que las de ahora porque antes no eran político-partidistas, ni mucho menos, ni existía el estigma que existe ahora del globalismo. Mm. Esta Eran ONG técnicas, ¿o no? técnica, esta ONG fue muy interesante porque teníamos una confluencia de participación, primero de todos los países de la cuenca, algunos de las Américas, los más importantes, Canadá, Estados Unidos, México, Perú y Chile, pero de los países asiáticos, la mayoría, no Corea del Norte, claro, pero Corea del Sur, Japón, etcétera, teníamos 22 países en aquella época, ahora creo que se ha ampliado en uno o dos más. Entonces, eso me significó a mí conocer de golpe la idiosincrasia de las distintas nacionalidades asiáticas
fuera de toda la problemática y fuera de toda la agenda que era de liberalización comercial y liberalización económica. Fue una experiencia realmente valiosa y siempre me refiero a ella como 2 o 3 posgrados al hilo. ¿Por qué digo esto? Porque a mí me tocó estar en el secretariado en Singapur, donde había un director general y éramos 3 directores solamente, y teníamos una multitud de temas que atender, preparar las reuniones, preparar las agendas, etcétera. Así que tuve que estudiar mucho. Me tocó conocer a grandes economistas, a grandes empresarios, en fin. Fue una experiencia muy interesante. Pero lo que más resalto, lo que más me gusta resaltar es haber conocido la idiosincrasia de los distintos países, porque a través de la idiosincrasia de sus élites, eran las élites con las cuales yo estaba en contacto, de la parte gubernamental, de la parte académica, de la parte del sector privado, tú podías explicarte o vislumbrar un poco mejor el éxito mayor o menor en sus procesos de desarrollo. Perfecto. ¿Y usted por qué escoge Asia? ¿O a uno lo asignan en ese lugar? ¿Fue por voluntad o fue porque lo mandan a ese lugar? No fue por voluntad a China, fue por voluntad, me interesaba. ¿Mm? Y después en el tema de Singapur, ¿Mm? ahí también fue por voluntad, se dio la oportunidad y postulé y quedé. Y fue Perfecto. una experiencia riquísima. Nosotros en Chile, ahora se conoce más Asia, eh, no solo por los teléfonos chinos, Ni los autos ni nada. ni por el patronato chino, ni cosas así, sino que se conoce Asia de una manera un poco más amplia, pero en los años 90 era relativamente poco, Mm, a pesar que ya se vislumbraba que Asia iba a ser un destino muy importante para nuestras exportaciones mm, y que China se estaba transformando ya en los años 90 en un importante socio comercial de Chile. ujú. Entonces, eso de un punto de vista vivencial, porque una cosa es el trabajo, pero otra cosa es tu vida. Yo creo que enriquecer la vida es sumamente importante y valioso, porque así uno puede aportar más en un momento determinado. De ahí es donde iba a aprender mucho más. Latinoamérica nunca me ha atraído tanto como Asia. Europa es agradable de visitar, y el American Way of Life de Estados Unidos y poco a Canadá en el mismo paquete nunca me ha traído absolutamente para nada. Estados Unidos es un gran país, tiene grandes instituciones, pero su manera de vivir es algo que francamente me atrae poco. Así que Perfecto. Asia era una opción bastante natural. Acá hay acceso. Es curioso porque tú estás inmerso, como yo lo estuve, en China, en Singapur, que es bastante más abierto, y ahora en Tailandia, tú estás inmerso en una cultura totalmente distinta, los paisajes, las costumbres, Mm. la comida, La comida sobre ciertamente todo, ¿no? el idioma, pero tienes opción de, incluso si quieres aislarte y vivir de una manera bastante más occidental. Yo creo que las opciones de transitar estando acá en Asia entre la cultura indígena, digamos, propia, donde está uno instalado, y encerrarse en lo occidental es muy interesante. Incluso yo siempre he sido ratón de biblioteca desde pequeño. Cuando tú lees los grandes libros, yo voy siempre por los clásicos. Ahora me compré unos volúmenes de Borges, que los leí todos en español. En su momento Borges es un gran autor, y ahora voy a releer algunos de ellos en idioma inglés, que da una perspectiva distinta. Pero leyendo a Borges en Asia,
también te da una perspectiva mucho más amplia de la literatura y de la gramática del idioma, que a mí siempre me ha parecido muy atractiva. Perfecto. ¿Y cómo es el choque cultural? Y aparte que lo está mencionando recién con la literatura, ¿cambia la estructura cerebral al aprender otro idioma y expresarse con otras palabras? ¿Cómo se organiza la idea en la cabeza? Bueno, sí, de alguna manera sí. Ahora, yo los idiomas asiáticos con el tailandés no he hecho ningún intento, ni creo que lo vaya a hacer. Con el chino, eh, recuerdo algunas frases cuando me inserto en un medio chino, cuando estoy en Hong Kong o mismo cuando estoy en China continental y me acuerdo algunas frases, pero no mucho más. Yo crecí bilingüe con el inglés desde pequeño. Yo soy totalmente bilingüe. Y después el francés Ujú, lo estudié de pequeño también. De hecho, ayer me encontré con una francesa acá, estoy en el norte de Tailandia, en la ciudad de Chiang Mai, y tuvimos una larga conversación en francés sin absolutamente ningún problema de mi parte. Entonces, es cosa de ir manteniendo los idiomas y ciertamente la estructura gramatical, yo creo que al final es la estructura gramatical y la manera en que uno construye las frases y por ende tú construyes las ideas, mm, lo que te determina la manera de pensar. perfecto, sí. Lo que me llamó la atención en que en todos sus destinos en Asia nunca mencionó Japón. Porque nunca le ha tincado ir a Japón. No, he estado en Japón Ah, muchas sí. veces. De hecho, ahora en febrero estuve un mes completo en Japón en sitios que no conocía, que era toda la región de Osaka, estuve en Hiroshima, estuve en Kioto, en fin. Japón es una cultura interesantísima. De hecho, en el Libero, si buscan en el Libero, el libero.cl, donde también escribo, hay un artículo mío sobre lecciones de Hiroshima, visitar el memorial de la bomba atómica, el edificio que quedó solo parte de la estructura en pie, porque ahí mismo explotó la bomba, ¿no es cierto? Es realmente impresionante hasta el día de hoy, lógicamente es un vestigio y la ciudad está totalmente reconstruida, es muy bonita, es muy verde porque tiene un clima, no sé si llamarlo subtropical, pero tiene un clima muy agradable, por así decirlo. Eh, eh, y la industria, la resiliencia, ese es el término, Ujú, la resiliencia de los japoneses de levantar un país, como de los alemanes por lo ujú, demás, de levantar un país que estuvo absolutamente devastado por la guerra, porque el choque anímico y emocional de tener la explosión de dos guerras atómicas fue enorme mm. por la destrucción inapelable, por así decirlo, que produce un estallido de una bomba nuclear. Entonces, la resiliencia de esta gente de levantarse y mejorar su sociedad, se desplazó un poco el rol del emperador y la familia imperial y la corte imperial, que Claro. fueron los causantes de la Segunda Guerra. La familia imperial, o el emperador japonés, se militarizó, por así decirlo, su entorno se militarizó y ellos fueron los militares los que llevaron a Japón a la guerra. Entonces, eso cambió. Hay un individualismo muy distinto al individualismo de Occidente, pero eso es algo que tú también puedes observar en otros destinos Mm, asiáticos. Y hay una especie de colectivismo bien entendido. Esto no es Animal Farm, la granja de los animales, en claro. español no, de Orwell, ni mucho menos, sino que es un colectivismo entendido. Yo creo que si hay que definir
las naciones asiáticas en su singularidad, Corea, Japón, mismo China comunista, ahora o Vietnam comunista, Tailandia, Singapur, etcétera, es que son países que tienen un enorme respeto y un enorme aprecio por su cultura propia, sus tradiciones. Tú tienes en Japón, por ejemplo, que es un país totalmente avanzado, totalmente siglo XXI, y sin embargo tú ves en las calles, en ciertas fechas que son especiales para ellos, son conmemorativas, etcétera, o cuando van a los templos budistas, se observa mucho la religión allá, ves a gente joven, desde luego la mayor, pero gente joven con los trajes tradicionales, Los kimonos. que son trajes, claro, los kimonos, pero tienen unas especies de zuecos de madera con los cuales caminan, que son muy incómodos, desde luego, y puedes caminar a una cierta velocidad, tanto los hombres como las mujeres. Claro. Es una cosa un poco compleja. Y cuando tú ves ese entusiasmo por abrazar lo que es su vestimenta tradicional, sus ceremonias, sus ritos tradicionales, su cultura ancestral, ahí ves tú la fortaleza de estos países. Sí. Primero, la cultura. Segundo, un respeto total a la familia. En Japón, claro, es más difícil porque los espacios urbanos de residencia son más reducidos. En el campo es distinto, ahí hay un poco más de espacio. Pero incluso en Japón y ciertamente en los otros países, no es raro ver a 2 o 3 generaciones de la familia viviendo todos juntos. Hay un respeto a las canas, no solo a las canas de la familia, sino que a las canas en términos de los grandes profesores, son todos muy respetados, las personalidades de la educación, por así decirlo, y mientras más de edad se ponen y más maduran, son aún más respetados y se supone que son más sabios, eso claro, no es parejo para todos. Claro. Y aparte que se respeten incluso entre estudiantes de mayor grado. Allá los famosos Exacto, senpai y toda esa cosa. exacto, y eso pasa en todos los países. Así que ese es el segundo punto, la cohesión de la familia. Y el tercer punto es que este es un continente espiritual. Aunque no se note mucho, hay una espiritualidad, pero una espiritualidad en el mejor de los sentidos. En Chile, por ejemplo, y esto es solo una mera observación, en Chile, donde se supone que somos un país de mayoría católica, y la gente que va cada vez menos a misa, pero de los que van a misa entienden cada vez menos lo que es la enseñanza religiosa. Al final, los fundamentos de la religión, de todas las religiones, son más o menos similares, y es la calidad de la observancia, por así decirlo, de cada individuo, lo que realmente te hace que la religión funcione o no. La religión tiene 2 aspectos, a mi modo de ver. El aspecto interior de cada persona, de ordenarle la vida, de darle una prelación a los distintos temas, fuera de los distintos valores, de la moralidad, etcétera, etcétera. Pero hay una ordenación, hay una estructura. Una persona no puede tener una estructura mental absolutamente desordenada, una estructura emocional desordenada, porque eso conduce a los peores excesos. Entonces hay una espiritualidad acá en Asia donde la gente tiene un deseo, y el deseo lo lleva a la práctica de trascendencia, de trascender y de ser más y mejores que lo que fueron sus padres o sus abuelos, de tener una progresión y legar dentro de su familia la educación, el amor por la cultura, las tradiciones, el respeto por la familia, el respeto por la educación, por las canas, etc. Y eso hace que la sociedad sea más homogénea. Ahora, evidentemente,
Evidentemente, esto no significa de que estas sociedades estén exentas de los problemas de la modernidad. Eso mismo le Los iba a preguntar. problemas, Sí, eso los, justamente se le iba a preguntar. Sí. exacto, los problemas de tasas de divorcio, etcétera, 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 de liberalización de las relaciones interpersonales, eso también existe y es un producto de la modernidad, Mm, no solo del insumo cultural, entre comillas, occidental, sino que oriental también. mm, Acá se ve cosas muy sofisticadas, pero todo está dentro de un margen y todo está dentro de un cauce que no trastorna el resto y las sociedades más o menos siguen avanzando. Tú tienes, por ejemplo, en Japón, cuando han tenido desastres naturales, Fukushima, por ejemplo, la central nuclear, hace unos años atrás, o ujú, cuando tienen las inundaciones por los tifones, por los tsunamis, terremotos que hay permanentemente, terremotos fuertes, digamos, con destrucción y todo, tú ves cómo la sociedad civil, de alguna manera organizada, acuden rápidamente a complementar los esfuerzos gubernamentales. Y el gobierno espera que la sociedad civil responda. Y son ellos los que se eh, organizan para, por ejemplo, limpiar los destrozos, organizar la gente que ha perdido sus pertenencias, o hay que instalarlos en albergues, o hay que evacuarlos de localidades, etcétera. Entonces hay una individualidad que se pretere, por así decirlo, se resta, se baja para trabajar como un colectivo por el bien común ante situaciones. La misma respuesta social que hubo en los países asiáticos frente al COVID mm. ha sido totalmente distinto a Occidente. Y eso dio resultados muy tangibles. Acá las tasas de infección y las tasas de mortalidad han sido muy bajas. En Tailandia ha seguido subiendo un poco, pero yo creo que a estas alturas, hoy, muertos en un país de 70 millones de habitantes, muertos por COVID, no llegan a los 100. Mm. Entonces, y esas son cifras que se replican en los demás países. Ahora habrán países como China, Vietnam, quizá, que las manipulan un poco. A mí me tocó estar en Vietnam en marzo ahora, cuando la furia gubernamental, por así decirlo, la obsesión gubernamental por los encierros, las cuarentenas, las mascarillas, empezó a desencadenarse en Vietnam y fue bastante impresionante, Mm. porque de la nada, allá claro, un régimen comunista muy controlado, de la nada salían los edictos y en la mañana en el hotel te informaban, mire, tiene que llenar este formulario, mire, no puede ir a tal sitio porque está cerrado, los sitios, digamos, histórico-turísticos, eh, la mascarilla, etcétera. ¿Te fijas? Pero la gente se daba cuenta, acá en Tailandia lo mismo, en Japón no hablemos, la gente se daba cuenta de que eran ellos los llamados a ayudar al gobierno, porque era para un bien común de la sociedad completa, de ayudar al gobierno a llevar a cabo estas medidas. Mm. Porque con desobediencia o con falta de cooperación se ven los casos de otras latitudes, incluyendo el de Chile. Así que en ese sentido, la sociedad acá, las sociedades son extremadamente resilientes y cuando tú visitas los distintos países, las ciudades principales, pero también las ciudades más pequeñas y el campo. Tailandia, un país de 70 millones, que es un país eminentemente agrícola, independiente, que tiene industrias muy avanzadas. Vietnam, exactamente lo mismo.
cuando tú visitas y comparas cómo era esto hace 10, 15, 20, 30 años atrás, el cambio, la dinámica ha sido tremenda. No solo porque hayan más carreteras, porque los aeropuertos sean más grandes, porque haya más edificios, sino que porque ha habido una permeabilidad social en el avance, cosa que en Latinoamérica es totalmente distinto, es mucho más lento. Hay un avance, hay un ascenso social, hay buena educación. Acá no se cuentan las universidades o los institutos técnicos por cantidad, se cuentan por Por la calidad calidad. de su educación. Y la Y basta ver dificultad, los... perdón, y la dificultad en acceder a ellos. No, 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 acá es generalizado. Lo que pasa es que la gente entiende y no tienen como meta ser todos abogados o ser todos doctores. O sea, Hay gente es que que, por se... ejemplo, hay noticias de japoneses que han muerto por tanto estudio porque saben que tienen una oportunidad y... Eso. No, pero mira, yo te voy a decir, puede ser, ¿Mm? de haberlos los hay. Y también en Chile, lo que un contrasentido, me imagino que habrá algún muerto por mucho estudio, pero en Chile Lo veo raro en Chile. es una rareza. ¿Te fijas? El problema de la prensa, que lo estamos viendo ahora con el tema de Trump o con el tema de Chile, el problema de la prensa es que es muy fácil hacer un zoom y decir esto en específico. Entonces tú ves el titular y la nota te la hacen de un fenómeno o de un hecho muy específico. En Japón hay un estándar educacional muy alto. Yo me acuerdo que en el colegio, en Chile, yo secundaria, estudié en el Niño de Águila y habían, esto fue en los años 70, había estudiantes de muchas nacionalidades y yo era muy amigo por 2 años que coincidimos en el colegio de un japonés, Bueno. Jun Asami se llamaba. Y este japonés era, bueno, era muy japonés, su padre trabajaba en una empresa minera o algo, eh, y era impresionante para las matemáticas, era realmente un capo. Y después volvió a Japón y me mandó una sola carta y ya nunca más perdimos contacto y todo. Y en la carta se quejaba amargamente que él pensaba que era bueno para las matemáticas, pero volvió a Japón y era uno más del montón y tenía que esforzarse mucho. Bueno, mira, son realidades, pero hay un dicho norteamericano que dice no pain, no gain. Si tú no sufres, no ganas absolutamente nada. Hay que sudar la gota gorda para cualquier cosa y la búsqueda de la excelencia, porque al final muchos, especialmente los que entran a estudiar en las universidades, quieren ser lo mejor, lograr los mejores puestos, el mejor conocimiento en cada una de las profesiones de elección. Bueno, ahora esto se ha distorsionado en Chile porque algunos entran a la universidad para hacer una carrera política que no tiene nada que ver con haber estudiado medicina, obstetricia, creo que hay una diputada que es obstetra, y geógrafa y otras, ¿no es cierto? En fin, acá se busca la excelencia, porque hay un deseo de trascendencia, de decir, piensan en los individuos, mira, acá estoy yo, mi familia me ha dado esto, tengo oportunidad de acceder. Ellos mismos, a no ser que pertenezcan a una élite que en todos los países es muy pequeña, ellos se dan cuenta en las universidades nuevas, buenas, son relativamente recientes, entonces ha habido una posibilidad mayor, se han abierto más posibilidades para progresar en la vida, aprovechémoslas y aprovechémoslas bien. Y ahí viene un elemento muy importante que tú lo ves en países como Vietnam y China. China, por lo demás,
que da para varios programas, China se caricaturiza mucho y se dice, no, el Partido Comunista y tal, pero China, el nivel de desarrollo en China se ha dado por los individuos que han tenido un espacio de libertad pequeño, porque la libertad política no existe, pero un espacio de libertad pequeño para ser emprendedores. Pero el caso de Vietnam, que es más manuable, porque no tiene 1.200 o 1.300 millones de habitantes, sino que tiene solo 90, cuando tú caminas por Vietnam, por las ciudades en Vietnam, te das cuenta que la gente, cuyas libertades políticas también por partido único, etcétera, comunista además, son bastante reducidas, pero las libertades económicas les han sacado punta. Pero cuando habla del Partido Comunista, no sé si es verdad, pero tengo entendido que ya desde primero básico, lo que sería la primaria ya los meten en el partido los que son más sobresalientes, ¿no? Los que destacan desde primero básico estarían entrando al Partido Comunista para dirigir. No sé si los que destacan o los que sean más maleables. Claro. Yo te puedo contar un caso. Yo el 87, fíjate bien, el año 87, cuando llegué a Pekín, estudié un año en un instituto chino. Por eso es que a mí no me cuentas cuentos. Yo viví con chinos. Yo tuve amigos, tengo amigos chinos hasta el día de hoy. Mi esposa es de nacionalidad china. Entonces, me hice amigo de que sería el partido, no sería el partido, era la escuela era la escuela de relaciones internacionales de China, el Guayao Shuiyuan, donde estudiaban los futuros diplomáticos chinos, etc. Y me hice amigo de uno y de otros más, pero este era mi mejor amigo, conocía a su familia en Shanghai, etc. Y entonces veía que yo leía las obras selectas de Mao, de Zhou Enlai, etc. Y él me dijo, mira, me dijo, nadie lee esto. Evidentemente ellos lo leían porque estaban obligados y se aprendían si era necesario alguna cosa para repetirla en las charlas políticas y en cosas. Pero en la esencia, claro, hay una parte pequeña que sí, pero los miembros del Partido Comunista, no me acuerdo bien la cifra, pero nunca fueron mucho más del 3% de la población, 4% de la población. Entonces las cosas hay que tomarlas en perspectiva. Y los demás son emprendedores de diversas cosas. Ahora, es cierto que China hoy, en comparación con los años 80 y con los años 90, está más cerrada por el líder que tiene, por Xi Jinping, que es un poco el nuevo Mao Zedong, por así decirlo, cerrada, pero con una influencia extranjera mayor. Yo el año 87, por ejemplo, no había internet, no había nada de eso, y CNN, olvídate. Entonces, bueno, CNN está de no está, pero en aquella época uno viajaba y tenía CNN en la televisora del hotel, ¿no? Fox News vino después. Yo iba a ciertos hoteles, en aquella, ahora hay muchísimos, donde tú podías comprar, me acuerdo, a partir de las 7 de la tarde, los periódicos que llegaban desde Hong Kong, pero eran periódicos europeos, ¿no? A ver, el Financial Times, me acuerdo, el International Herald Tribune, algún periódico Hong Kong y poco más. Y uno los leía con avidez y ahí estaban, ¿te fijas? Hoy los chinos tienen acceso a Internet, a pesar que tienen el sistema de baneo de sitios, pero han desarrollado los accesorios para saltarse el baneo de sitios y tienen acceso a mucha información. Pero en general los chinos, cuando han tenido el acceso a la información, me acuerdo que en los años 90 empezó la fiebre por el internet y todo eso allá, era para cosas más específicas de los ramos en que ellos estaban desarrollándose. Claro, para buscar información. Los arquitectos en China, por ejemplo, hay un chileno, ya no recuerdo el nombre,
que estableció en una época una oficina en los años 2000 y algo, una oficina de arquitectura en Pekín, y le fue bastante bien. Los y él me contaba, hicimos una conferencia juntos en Santiago, me decía, mira, el nivel de calidad y sofisticación es muy grande. Eso tú no lo obtienes leyendo las obras selectas de Mao, ni el show online, sino que las obtienes estudiando mucho y teniendo acceso a una comparativa. Cuando tú viajas por China, los mismos aeropuertos, muchos de ellos, el de Pekín, el de Cantón, el de Hong Kong, digamos, los partes chinas, Shanghai, son hechos por los grandes arquitectos extranjeros. Norman Foster, Zaha Hadid, etcétera, la Villa Olímpica en Pekín, los edificios icónicos, todos por arquitectos extranjeros. Entonces, eso te significa de que tú tienes una fertilización cruzada, cross-fertilization, desde muchas partes del mundo, porque cuando tú haces la arquitectura moderna, que significa la estética europea o de otro lado. La estética, sino que las formas arquitectónicas, los giros, los ángulos, las estructuras, cómo se arman, tú necesitas desarrollar mucha ingeniería novedosa. En Chile no lo conocemos porque no tenemos edificios de vanguardia, por así decirlo. Aleaciones metálicas, etcétera. Entonces hay mucho trabajo ahí. Y lo mismo va para una cantidad enorme de productos que se hacen, toda la gama de productos en China. Yo, el 87, cuando llegué a China, me acuerdo que tú ibas a las tiendas chinas, a las que podías entrar como extranjero, y había una tienda en la amistad, pero tú querías comprar platos o tazas, y no hablemos del resto, y tenías 2 modelos para elegir. Cuando querías comprar jamón, había un tipo de jamón, no era nada bueno. Jamón de estos que se cortan con la máquina, no jamón de pierna, digámoslo, de alguna manera. Mantequilla, lo mismo. El yogur, me acuerdo que era en unos pocillos de cerámica, y te lo que era pésimo. En fin, en aquella época, hasta que se metieron los neozelandeses y otros, y la industria del yogur explotó. Los chinos no consumían lácteos, por ejemplo. Entonces hay mucho más que la caricatura de decir, no, si el Partido Comunista tal, o lo copian todo. Yo creo que eso no es una superpotencia. China hoy, indudablemente, que es deseable políticamente o no, es harina en otro costal, pero yo creo que es muy importante entenderla, de alguna manera estudiarla y explicarse por qué llegaron a donde están. Y cuando tú miras a Vietnam, que es un país mucho más manuable, un país que tiene un nivel de industrialización hoy que lo que hiciéramos en Chile, porque arman computadoras, arman elementos para las tecnologías de la información. No es solo agricultura y textiles aquello, sino que hay una industria en ciernes mucho más grande, una industria de farmacia, etcétera, etcétera, que es muy importante. Entonces yo creo que son experiencias que hay que ir viendo y que te muestran una apertura mental y una resiliencia de los pueblos, de los individuos, porque al final todos los países están hechos por su gente. Y si su gente tiene problemas con adaptarse a la modernidad, que es lo que vemos hoy en todo Occidente y en Estados Unidos, que ya vamos a entrar luego a hablar de Estados Unidos, especialmente cuando tú ves la manera en que los asiáticos han ido ajustándose a una apertura de frontera
a abrazar la globalización, que es distinto al globalismo. Ujú. Acá Naciones Unidas no cuela demasiado, acá no les han tratado de vender el plan 2030, pero los asiáticos han tomado los aspectos que ellos quieren. Mm. Acá no se les han metido con sus familias ni con cosas de esas, no fijas ni con temas educativos ni nada. Pero ¿será tan así? Porque yo, por ejemplo, ya, en Japón sabemos que hay un proceso de construcción severo donde están los hombres herbívoros, los hikikomori, el problema de la natalidad, y en China tengo entendido que también hay un problema de formación de pareja. Muchas mujeres que son solteras pasadas los 30, lo cual las deja fuera del mercado sexual y por tanto baja la natalidad. Son problemas que que tenemos en Occidente también. ¿No será que a través del internet y de de la modernización también están siendo deconstruidos? De forma más lenta, pero Bueno, igual. a ver, hay que distinguir, yo no sé si sea de construcción o no sea de construcción. En Japón tú tienes el problema de los espacios. Ujú. La gente vive en, no sé la cifra exacta, 25 metros cuadrados, Mm. 30 metros cuadrados. Mm. ¿Te fijas? Y a veces hay una opción por no formar familia, incluso una opción, que es una cosa moderna además, que está tabulada, porque hoy todo se estudia, todo se tabula, de tener menos relaciones sexuales, Mm. incluso. Es algo que está pasando, esta hipererotización, que por lo demás existió acá los tratados del amor, por así decirlo, son clásicos, tanto en Japón como en Corea, en la India, en China, etcétera, y que datan de muchos siglos atrás. Pero esos son los problemas de la modernidad. Claro, claro. Tú puedes hablar de deconstrucción, pero que al final a lo mejor todo es deconstrucción. Compré un volumen que lo ando trayendo acá y lo está hojeando, un volumen corto del filósofo Byung, el coreano, Mm. que es de izquierda, y que habla justamente de la deconstrucción en la cultura china, que es muy interesante. Ujú. Pero es una cosa mucho más amplia que lo puntual nuestro. Mm. Cuando nosotros en Chile hablamos de deconstrucción, especialmente para los que estamos más iniciados en el tema del marxismo cultural, vemos que es el lenguaje Ujú. que se usa de una manera eh, arbitraria, por así decirlo, para decir cosas que en el fondo no se dicen y para introducir nuevos conceptos, nuevas variantes, con el fin de irse apropiando al subconsciente. Yo creo que eso no pasa acá. Y yo creo No que pasa yo acá. creo que la construcción en torno al lenguaje sí, es bien, es de verdad, porque todos son lingüistas los que hablan de construcción de la izquierda, pero yo creo que el objetivo principal es alterar la ley natural, atentar contra eso. O sea, cuando le meten a la gente estas ciudades en las cuales están todas asignadas en poco espacio, lo que están fomentando es que, como usted bien menciona, no haya un deseo de reproducirse. Y eso es también un objetivo globalista, pues, de que haya una disminución brutal en la población. Correcto, pero mira, acá globalismo, no globalismo, Japón, que es una serie de islas, Ujú. tiene un área finita. Ujú. Y esta área finita ha existido desde siempre, ¿te fijas? Y por lo tanto las viviendas, con el aumento de la población, las viviendas son más pequeñas, pues la gente favorece vivir en las ciudades, etcétera, etcétera. Hay fenómenos sociales, pero son distintos Ujú. y no son con la intención política ideológica que la vemos en Latinoamérica. Perfecto. Entre otras cosas, porque los partidos de la izquierda extrema, no necesariamente acá dicen Partido Comunista prohibido, pero los partidos de la izquierda extrema no existen acá. Claro. A lo más son movimientos. Dejamos fuera a China, lógicamente dejamos fuera a Vietnam, pero acá en Tailandia no existe. Mm. Esta es una monarquía parlamentaria de derecha en este momento. Malasia también. Allá los monarcas además se rotan, Mm. cada 2 años, cada 3 años van rotando. Ujú. Singapur es un sistema parlamentario y Lee Kuan Yew, el padre del Apache en Singapur, fue el gran líder, siendo primer ministro y después siendo una persona con un título honorario, fue el gran líder
hubo uno o dos, ya no me acuerdo, primeros ministros entre medio y ahora está el hijo. Te fijas, son autocracias de alguna manera. En Indonesia hay una fórmula distinta, en Corea hay una democracia más desarrollada, en Japón también, pero la gente vela por una preservación cultural Ujú, y por un objetivo nacional que mm, va en línea con su cultura, etcétera. sí. Acá tú ves manifestaciones políticas. Yo el otro día, por ejemplo, estaba en Bangkok y me tocaron, no directamente, pero tangencialmente, dos marchas distintas de los estudiantes. Pero las demandas se hacen eh, de otra manera. No hay destrucción, no Claro, hay desórdenes, claro. hay desórdenes porque te paralizan el tráfico, cosas así, pero no hay destrucción, no hay mentir por mentir Mm, que existe en nuestras latitudes, en Estados Unidos también, ujú, que es ganamos en la hegemonía política a través de la mentira. claro. Eso acá no existe. Eso acá no existe. Uno, porque la gente más o menos lo detecta. Y dos, porque la gente son democracias de una resiliencia en el sentido de que la gente, las sociedades no toleran de que se arranque con la moto y haga tonteras. Claro. Acá el bien común está más o menos claro. Habrán acentos en los programas políticos de un partido en el poder o de otro de hacerlo de tal o cual manera, pero hombre, los resultados están a la vista. Mm, Coge tú cualquier estadística, mm, las estadísticas por las que se miden todos los países del mundo, y escoge un país cualquier país asiático en un periodo de 10, 15 o 20 años y ves claramente la línea de progreso, con todo lo que eso significaba. Eso es por la estabilidad, Entonces, principalmente la estabilidad que generan los gobiernos continuistas versus lo que sea la democracia, donde se está peleando cada 4 o 6 años el poder. claro, pero tú puedes pelear el poder. En Suiza me imagino que es una democracia bastante hermética, independiente que hagan plebiscitos y cosas así, pero no se sabe mucho quiénes son los políticos en Suiza ni los partidos. Eh, pero en Suiza a los políticos, que yo sepa, no se les ocurre mentir. Claro. Sí que eso es muy grave. Y eso es, si tú quieres llevarlo. A mí las etiquetas no me gustan mucho, pero esa es la deconstrucción mayor, Mm, instalar la mentira en vez de la verdad. claro. Que 2 más 2 son 5. Exactamente, exactamente, porque la izquierda vende la culebra, llegan al poder, pero en Latinoamérica, hablemos de Latinoamérica y Mm, de Chile, sí. no tienen una sola política pública exitosa. Mm, Y por Dios que han gobernado por años. sí. No tienen nada, ni un solo éxito que mostrar. Entonces, ¿qué te muestra eso? Que Ya te son. dije, Sí. coge las estadísticas de Asia, de cualquier periodo, de cualquier país, y ves tú una clara curva ascendente. Aparte Eso quiere porque, decir, pero porque hay miedo al castigo, ¿no? En caso de corrupción y de fraude y todo eso, hay castigos severos y se aplican realmente, ¿no? Como acá en Occidente. bueno, pero mira, no es miedo o no miedo al castigo. Los sistemas judiciales, si tú quieres centrarlo, se basan en una ética social, Mm, no aparecen de la nada, ¿te fijas? Y acá hay una ética social en que la gente cuida el colectivo mm, y entienden que si al país le va bien, a ellos les va bien. mm, Ellos no pueden ser, como pareciera en Chile, no puede ser para ellos, para la mentalidad en Asia, decir, ah, yo como empresario, yo como hombre de las ideas, me aprovecho de la gente, las estrujo y a mí me va bien, pero el resto le va mal. mm.
Yo no puedo entender en Chile, por ejemplo, la clase empresarial, algunos destacados empresarios que ustedes conocen, conocemos todos, son dueños de canales de televisión y ellos son empresarios de más o menos éxito, pero han amasado enormes fortunas y sin embargo la línea editorial de su editorial política, si se quiere, de sus canales de televisión, va totalmente a contrapelo con la realidad y con lo que ellos necesitan. Entonces, pensar que ellos pueden funcionar, que el Banco de Chile, que la compañía minera no sé cuánto, que lo de Heller, en fin, puedan funcionar en un vacío donde el país se desmorona y a ellos les va bien per secula seculorum. Claro. Es una aproximación totalmente errada. Eso ciertamente en esta parte del mundo no existe. Ahora, que hay corrupción, salvo en Singapur, pues la hay. Que hay cosas menos eficientes, las hay. Que hay cuestiones reprobables, las hay. Que hay fenómenos sociales que empecen a la familia, que son complicados, los hay. Pero en general, si tú tomas en general, no la noticia sensacionalista, que la tasa de suicidios y que este niño se suicidó por la presión de la prueba, bueno, eso, pero la norma no es esa. Porque si se suicidaran todos, o un gran porcentaje, entonces el gobierno se ve forzado a ir adaptando los O sea, currículos, los sistemas educativos. claro, no, que yo creo que lo que está pasando en Japón, que donde más se habla de los bosques, los suicidios, o los suicidios en las estaciones de metro, que se da mucho, es muy parecido a lo que pasa en Suecia también con los suicidios, que van ahí a los cerros a buscar a personas que se matan. Y tiene que ver con la pérdida de las relaciones humanas, como le mencionaba hace un rato, los hikikomori, la gente, los hombres herbívoros y todo el asunto. Bueno, mira, puede ser, pero yo que he estado en Escandinavia en una ocasión, no me gustó. La cultura, las ciudades son agradables, pero no me gustó Escandinavia. Es una sección del mundo manifiestamente menos feliz que Japón. Manifiestamente menos feliz que Japón. Tú tienes que ver, cuando tú analizas un país, creo que es muy importante ver la manera en que se ha construido y los éxitos. Es lo mismo que está pasando en la elección de Estados Unidos. Exacto. Se ha caricaturizado a Trump por todos los temas y ámbitos que pueda, un ataque permanente de la prensa, de la casta política, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el gobierno de Trump ha sido exitoso. Claro. Y no inició ninguna guerra y no mandó a matar a nadie. Claro. ¿Te fijas? Como Obama sí y los anteriores también, y guerras y todo. Produjo un acuerdo de paz en el Medio Oriente, etcétera. Entonces, a mí me gusta, por sus resultados los conoceré. Y yo tengo, ya por mi edad y por mi experiencia vital, la perspectiva de conocer Asia desde el año 1987. Yo conozco Tailandia desde el año 88, posiblemente. Caleta. Que estuve acá la primera vez y después he estado volviendo permanentemente. Y yo he visto el cambio. A mí no me cuenta cuento. Yo no necesito ver las estadísticas para darme cuenta cómo esto ha cambiado y cómo esto ha progresado. La manera en que se viste la gente, el tipo de industrias que hay, el tipo de industrias te refleja el tipo de trabajo, el tipo de sueldo. Tú ves los centros comerciales, ves los supermercados, ves el tipo de productos que venden, alguien los tiene que comprar. No una cierta nomenclatura. No. Claro. Cuando tú ves de forma tan generalizada, entonces el país ha ido subiendo en su nivel de bienestar. Cuando tú vas, caminas por las calles, ves los templos budistas, bueno, acá, con variantes, pero en fin, es la religión budista, que está protegida por la constitución tailandesa, no es una cosa menor esa. Cuando tú ves los templos y los ves llenos de gente,
y de distintas generaciones. Y cuando tú ves a los niños de colegio, niños de 10, 12 años, incluso más pequeños, los ves visitando los templos y los ves en actividades. Claro. Y ves algunos templos más importantes en las distintas ciudades que tienen la tutoría de un colegio al lado y que hay una interacción total. Y no están grafiteados. No, pero absolutamente para nada. Sí, Entonces, mira, yo te digo, yo agradezco haber tenido la posibilidad y la vivencia no solo de visitar países en el mundo, sino que vivir y entender cómo son los procesos de desarrollo. Es muy fácil sacar conclusiones leyendo las estadísticas, entonces queremos ser, Chile quiere ser como Nueva Zelanda. Claro, claro. O otros que dicen que quiere ser como Singapur. Claro, Imposible. sí. Imposible, es decir, sería algo deseable. O Nueva Zelanda o Singapur son sociedades que tienen muchas ventajas, pero tú necesitas la materia prima, que es la sociedad, es la gente, el material humano, y eso requiere de esfuerzo, aunque la gente se deprima por tener que estudiar más duro. Bueno, hablando de Asia, pasemos a Estados Unidos. Ahora te propongo, porque es un tema un poco álgido. Dale nomás, con todo gusto. Ahí lo que a mí me tiene preocupado, lo hemos comentado durante la semana, es que si Trump pierde, porque bueno, hay un fraude, o sea, que se ve a 10 kilómetros, y es tan evidente que si se realiza este fraude y se concreta el fraude, va a ser un golpe fatal a la democracia en Occidente. No sé si estoy exagerando. ¿Qué opina, estimado? A ver, vamos por parte. Hablábamos de la verdad y la mentira, que la conocemos en Chile y en el proceso político, pero veámosla en Estados Unidos. La performance de Trump ha sido lo que ha sido, ahí están las estadísticas. Estados Unidos es un país que venía ya cayendo en cámara lenta. Yo recuerdo hace unos pocos años atrás, a ver cuántos, 5 más o menos, volví a Nueva York después de no visitar Nueva York por 15 años, a lo mejor, las cosas así. Y me impresionó lo deteriorado que estaba. Tú te subías al metro, a mí me gusta observar mucho, y tú veías las asimetrías sociales en un carro de metro. Bueno, estábamos los turistas, siempre había, era época sin pandemia, así que siempre hay un lote de turistas de distintas partes, pero son claramente reconocibles. Pero después tú tenías los americanos, porque ya claro, veías que eran locales, los americanos de origen asiático, ordenados, limpios, acicalados, los afrodescendientes, o como se llamen, totalmente distintos, los latinos, una mezcla. Tienen problemas sociales. Tú apuntabas a Japón. Pero yo en Japón he andado en metro, he andado en ciudades. A mí me gusta caminar las ciudades. Yo camino muchos kilómetros cuando estoy en ciudades y si el tiempo lo permite, evidentemente. Y uno va viendo, uno va mirando. Y ese estado de descomposición social que vi en Nueva York, en esta última visita, o en visitas anteriores a otras ciudades, gente víctima de la drogadicción, etcétera, tú no lo ves en Asia. Existirá y estarán archivados, puede ser, pero tú no lo ves. Entonces hay una descomposición que este año, durante la campaña, se vio un fenómeno inédito, porque cuando ocurrieron los desórdenes del Flower Power y todo aquello en los años 60, por el movimiento francés del 68 y después por el tema de la guerra de Vietnam, no hubo una ola destructiva, que uno puede decir, hubo asesinatos políticos, eso sí, Martin Luther King
Bueno, Kennedy antes, el otro Kennedy después, y algunos otros, incluso atentados contra Ronald Reagan, acordémonos. Pero la descomposición de ahora es un reflejo en la sociedad. Se latinizó. ¿Cómo? ¿Cómo? No, 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 no es eso. ¿No? Se les aplicó la deconstrucción. Claro. El Partido Demócrata quiere acceder al poder a como de lugar. Y hay que ver cómo a como de lugar, porque hoy las pruebas, hoy que es día viernes en la noche, ¿no? Las pruebas de fraude son mayúsculas. Entonces, ¿de qué democracia estamos hablando? Los personeros demócratas, desde Biden para abajo, están, me imagino que Biden algo sabrá de todo esto, no lo habrán hecho a su espalda, están simplemente mintiendo. Los Eso ya es muy grave. mismos periodistas no podían creerlo cuando veían el fraude en la tele. Bueno, exacto, exacto. Entonces acá hay una disociación. ¿Y qué puedes construir tú en una sociedad de estas características? Nada. Donde tienes una brecha o tienes una ruptura, si quieres llamarlo de esa manera, una ruptura tan patente y tan intensa. Es una cosa grave. Pensémoslo, primero. Segundo, el elemento probatorio del fraude está. Parece que los republicanos fueron astutos, preveían esta situación. Bueno, cualquier persona avisada preveía de que los demócratas iban a tratar de hacer algo, introdujían el famoso timbre de agua en los votos, etcétera. Por lo tanto, hay una posibilidad cierta de trazabilidad. Y yo creo, y volviendo al factor humano, que Trump tiene un gran abogado defensor y todo un equipo alrededor de él, que es Rudy Giuliani. Yo recuerdo haber estado en una conferencia de Rudy Giuliani hace unos pocos años atrás en Chile, cuando vino a dar pues Santiago, digamos, más precisamente, a dar una conferencia, y a mí el tipo me impresionó, pues fui a saludarlo, pero lo saludé nada más. Fue muy amable y todo, estábamos relajados, pero la claridad mental, el lenguaje corporal, etcétera. Entonces, y tú lo ves en los videos de ahora, donde va explicando las distintas vicisitudes del caso, y es un tremendo abogado. El Poder Judicial en Estados Unidos, la Corte Suprema, tiene una mayoría republicana, así que eso me imagino que ayudará a clarificar las cosas y no habrá obstrucción, por así decirlo, pero el Poder Judicial en Estados Unidos todavía funciona algo, cosa que en nuestros países de Latinoamérica no lo podemos decir, en Argentina, en Perú. Pero Chile. hay algunos analistas que dicen que hay unas dos caras de este proceso. Al invocar al Poder Judicial para que se meta en las elecciones, se está perdiendo esta barrera entre la separación de poderes. Tanto como si es favorable como si no, están mezclando el Poder Judicial con la parte política. Porque ahí hay injerencia republicana y que está a favor de Trump. Y los demócratas que, no sé, como que está muy peleado. Y a pesar de que salga victorioso Trump, yo creo que esto es una mancha de aceite que va a quedar ahí manchando la democracia más antigua que tenemos, la más estable. Y es un mal antecedente para el resto de Hispanoamérica y de Occidente en general. Que se hayan atrevido a algo tan descarado, creo yo. Es que fue muy descarado. Mira, por sus obras los conoceréis. Ahora, analizar que el Poder Judicial se está metiendo donde no debiera es un análisis pobre. No, que se va a utilizar, va a ser utilizado en contra de Trump por los demócratas. Bueno, pero que utilicen lo que quieran. ¿Y qué se puede decir del señor Bill Gates, que no lo ha elegido nadie, claro, y que es una de las personas más influyentes, o de George Soros, que influye en los procesos políticos de todo el mundo? No, ese argumento dejémoslo de lado porque me da lo mismo. Y a Trump, como dicen, a perro flaco
todos son pulgas. Así que le van a encontrar pulgas a Trump siempre y él sabrá defenderse. Tiene Estados Unidos que agradecer. Podría haber otro candidato republicano, pero no lo hubo. Tiene que agradecer que tiene una persona con un cuero de elefante como Trump. Trump, su primer gobierno, que termina ahora, fue bueno, bajo cualquier perspectiva. Tú ves las estadísticas, tú ves lo que hizo, tú ves acá en Asia, por ejemplo, los gobiernos asiáticos, una cosa que sean pro-republicanos o pro-demócratas, o que les guste o no Trump. Trump como persona, francamente, no es muy querible, pero resulta de que Trump pudo organizar un frente que se llama Quad, Q-U-A-D, Quad, que son cuatro los países, un frente activo contra el expansionismo ideológico chino. Japón, Corea del Sur, Australia y la India. Eso no había existido y eso lo organizó Trump. Mike Pompeo estuvo recientemente acá dando un tour por los distintos países del Quad y me imagino que aunando criterios al respecto. Y eso produce una enorme seguridad. La gente se ríe porque Trump estableció un diálogo que a la gente, a los observadores menos avisados, les pareció infructuoso con Corea del Norte. Pero antes que Trump estuviera en la primera sesión, hubo 2 o 3, ya no me acuerdo, con el coreano, con Kim, el mundo estaba al borde de un ataque de misiles. Sí. Un misil habrán alcanzado a tirar los otros y a lo mejor no daba al blanco, pero ya por lo menos era... Y nada de eso ha ocurrido y había una relativa estabilidad en las Coreas. Y el diálogo entre Trump y Corea del Norte sirvió para que Corea del Norte y Corea del Sur pudieran establecer una aproximación política más fructuosa. Entonces, si vamos a analizar, analicemos la realidad, analicemos los hechos y analicemos los resultados. Acá el mundo está siendo gobernado por poderes fácticos. Sí, pero ¿sabes? Yo le mencionaba lo anterior por un detalle bien importante que se basa en lo que estuvo hablando en la primera parte de este video, que tiene que ver con que un sistema funciona según las personas que están dentro del sistema en el que estamos hablando. Y por eso mencionamos y comparto de que no se puede traer el singapurismo, ni el neozelandismo, ni nada que sea afuera, porque no tenemos la gente acá ni las tradiciones que sostengan ese sistema. ¿Y qué pasa en Estados Unidos? Que Estados Unidos se afrancesó. Cuando yo le dije se latinizó, se afrancesó porque nosotros estamos mucho más influenciados por los franceses que los ingleses. Y al afrancesarse, empezó a perderse el respeto por la democracia a nivel tan que tenemos este descaro que se está dando en la elección actualmente. O que se está dando este intento de movilización política a través de la violencia con el caso de George Floyd, muy parecido a lo que pasó en Chile. Entonces, si tú tienes gente adentro del país, en muchos estados, tratando de desestabilizar la democracia de forma violenta y luego haciendo este ataque tan descarado a la democracia, independiente si gana o no Trump con el Poder Judicial, lo que quedó de manifiesto es que aquí la democracia no se está respetando por un amplio sector de la población estadounidense. Pero evidente, y ya hice el relato en Metro de Nueva York. Claro, ese es el asunto. Es una sociedad en descomposición. Claro, es el problema. Yo no estoy acá emitiendo comentarios teñidos de ninguna... Yo hago una mera observación y de la mera observación tú puedes sacar conclusiones. Sí. Hay fracturas sociales y las fracturas sociales se pueden de alguna manera remediar con tiempo y con inteligencia, pero a lo mejor no. Claro, ese era mi postulado. Y por eso es que a mí me parece muy atractiva la homogeneidad social y la homogeneidad cultural en Asia. Exacto. Mira, yo que leo los medios locales, converso con gente, en fin, yo nunca en Vietnam, comunista, ni en China, incluso con Xi Jinping,
he leído ataques contra el neoliberalismo. Mm. No El hace falta. neoliberalismo, que por lo demás es una entelequia, Claro, ¿te fijas? claro, Ni los mercados, ni el emprendimiento, claro. ni subámosle el impuesto a A los los ricos. ricos, y todas esas cosas que son todas mentiras, Es que son que para al desviar la final son atención. todas mentiras. Sí. Entonces acá hay un problema mucho más de fondo, que es el siguiente. ¿Por qué las sociedades, nuestras sociedades, la sociedad en Estados Unidos ha tolerado la mentira? Mm. El voto es más o menos 50-50. Si acá no hubo un landslide, el voto es más o menos mitad demócrata, mitad republicano. Mm. Yo me pregunto, los demócratas que votaron, viendo toda la ola de destrucción fomentada por Biden, no directamente, pero ciertamente por Kamala Harris, por Alejandra Ocasio-Cortez y por otros personeros del Partido Demócrata, altos personeros del Partido. ¿Cómo puede pensar que eso va a llegar a algo? Tomar el poder a la fuerza. Cuando tú tienes fuerzas equiparadas, pues una cosa es que sea 50-50 más o menos, y otra cosa distinta es que sea 70-30, que es lo que nos han querido llevar con el guarismo del plebiscito en Chile, que ese es otro tema. Entonces, cuando tú tienes una sociedad 50-50, ¿cómo puedes pensar de que vas a tener una orgía de destrucción para poner los puntos sobre las IE en tu afán de capturar el poder y que el otro lado no va a reaccionar de ninguna manera? Es ser muy naif. Yo creo que Es ser muy naif. yo creo que Y este en ataque. En Estados Unidos, para redondearte la idea, la sociedad civil se organizó rápidamente ante Claro, la orgía de destrucción, claro. y la gente empezó a comprar más armas y a organizarse, y hubo incidentes de autodefensa, etcétera, etcétera. Y me imagino que se publicitaron algunos, pero habrán habido muchos otros. Entonces tú tienes una reacción. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos hay una fisura entre quienes han utilizado su libertad, que para ellos es preciada, una libertad de expresión, una libertad de culto y una libertad de emprendimiento, bueno, de formar familia y todo esto, ¿no es cierto? Y para ellos es la esencia misma de la democracia. Y les ha ido bien con eso. En Estados Unidos a mucha gente le ha ido bien. Por eso es que el voto de Trump ya se analizará y saldrán libros al respecto, pero el voto de Trump no se concentraba en las grandes ciudades, sino que se concentraba en los counties más pequeños, porque la gente, por el modo de vida de Estados Unidos, ha preferido irse a ciudades o incluso a pueblos más pequeños a poder desarrollarse. Si ya trabajo hay. Trump disminuyó la tasa de desempleo, hay casi empleo pleno. Bueno, ahora con la pandemia no sé cómo están los números, aumentó la tasa de crecimiento económico, etcétera. Así que evidentemente oportunidades hay que están más o menos repartidas y la gente sabrá dónde instalarse. Entonces, acá el problema que vamos a ver cómo se resuelve, porque con Trump va a ser de una manera y sin Trump va a ser de otra, es un intento del marxismo cultural, por así decirlo, pero un intento del progresismo. Yo hablo de progresismo internacional para englobarlos a todos. De llegar al poder y tomarse el poder y permanecer en el poder a través de la mentira y la coerción. Sí. Eso no funciona en ninguna parte del mundo. En ninguna parte del mundo. Pero incluso en países como Vietnam y en China, para que los países funcionen, el gobierno tiene que ser flexible en ciertos aspectos, porque si no la gente simplemente vegeta. Claro. ¿Te fijas? Si hay una educación
en esta parte del mundo, si hay una educación donde se privilegia el colectivo, pero al mismo tiempo se privilegia el bien común y el avance de la sociedad, eso es por algo. No es por ciencia infusa, no es porque estén leyendo a Shakespeare o estén leyendo a los autores ingleses de filosofía política del siglo XVII o XVIII, o los autores que tuvo Adam Smith, o los que tú quieras mencionar y sacar a colación. No es por eso. Por la tradición. Acá sí, pero la tradición que se cristaliza en un cierto sistema educativo. Acá también tiene magisterio, colegio de profesores, ministerio de educación, etcétera, y se están ayornando los currículum. Pero, ¿de qué manera se ayornan? ¿Y cómo se ayornan? ¿Y cuán apegados están a una cierta verdad socialmente aceptada? Te doy otro ejemplo más. Aprovechando las cuarentenas, por acá en Tailandia, en los demás países asiáticos hubo cuarentena de uno u otro tipo, pero hubo cuarentena, los gobiernos, el gobierno tailandés yo lo vi, en conjunto con la ASEAN, que son la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, lanzaron unos planes para mejorar el acceso digital a la educación, al perfeccionamiento en rangos etarios, digamos, los jóvenes con nuevos instrumentos tecnológicos para tener mejor acceso a las clases en línea, investigación en línea, grupos Zoom, etcétera, etcétera, etcétera. A la gente que ya está en su tema, en su carrera, ya son doctores, ya son en la hotelería, ya están en la arquitectura, etcétera, para que puedan perfeccionarse. Y a la tercera edad, o los jubilados, como quieras llamarlo, para que puedan reciclarse y tener una nueva actividad si su circunstancia económica así lo exige. ¿Qué es eso? Eso es una responsabilidad social tremenda. Y es estar trabajando con la verdad y no con la mentira. Y esto no solo pasó en Tailandia, sino que pasó en el sudeste asiático, pasó en Corea, pasó en Hong Kong, pasó en Taiwán, pasó en todas partes. Entonces, eso no lo vemos nosotros en nuestras latitudes. Bueno, ese es el tema y eso demuestra a ti el divorcio que existe cada vez más entre naciones de un tipo, las que se desarrollan, las que se preocupan que el desarrollo haya una cobertura social en el desarrollo, es decir, que le toque más o menos a todos, el que esté todos cubiertos, que todos tengan sus posibilidades, etcétera. Eso es sumamente importante. Y eso nosotros lo hemos dejado de lado. ¿Y por qué lo hemos dejado de lado? Y acá yo avanzo alguna teoría un poco más allá de la verdad y la mentira y la hegemonía cultural a través del marxismo cultural, la deconstrucción y todo eso. Se ha dejado de lado por el tema de lo políticamente correcto. Porque la tiranía de lo políticamente correcto, si tú lo analizas, y es un fenómeno de los últimos 30 años hacia atrás, no existía, o 40 años hacia atrás no existía. Vale decir, coincidente con la caída del muro. Lo políticamente correcto fue un corsé, fue un freno gradual que se fue poniendo en distintas áreas del quehacer humanista, básicamente. Sí. Quehacer científico, sí. Como decía el gran pensador George Steiner, que era un humanista, decía, a mí me gustan las ciencias porque tú en matemáticas o en las distintas ciencias tú pruebas todo a través de una fórmula y una fórmula no tiene un tinte ideológico, a pesar que los soviéticos trataron de hacerlo con los resultados falsificatorios que conocemos históricos, ¿no es cierto? Claro. En cambio, en el humanismo, y esto ya lo venía diciendo el papa polaco, Wojtyła, lo dijo en su momento, y Ratzinger, el Papa Ratzinger, Papa emérito ahora, o
cual sea su título, también lo ha dicho y lo publicó. El relativismo es la gran tiranía actual. El relativismo, que es Bueno, una manera más elegante de decir la corrección política. Y lo que está pasando hoy día en el mundo, en nuestro mundo occidental y en Estados Unidos, es que esta deconstrucción planificada quedó en la bancarrota. mm, El rey anda desnudo. mm, Entonces la gente se ha rebelado contra lo políticamente correcto, se ha rebelado contra esto, pero el problema es que hay que discriminar porque tú te rebelas por una mezcla de razones, no es una razón pura, mira, este señor no me gusta y este sí, sino que te rebelas porque la educación es mala, porque se mete con tus hijos, y hay un intervencionismo en el tema de la familia o en temas sociales, o los temas ¿cómo se llama? LGTBQ. Exactamente. De género, etcétera, etcétera. Todo eso es un intervencionismo tremendo. La Mm, gente quiere tener certezas en la vida. mm. ¿Cómo vas a tener certezas tú cuando resulta que a un grupo en Naciones Unidas y en otras partes se le ocurrió que hay 120 y tantos géneros? Claro, y que ¿Qué eso igual a certeza puede sexo, haber? y que eso igual a sexo, eso es lo más peligroso. Bueno, no, no, correcto, correcto. Con todo eso es una cosa total y absolutamente absurda. ¿M? Entonces, hay un comienzo de una ola, y esta ola va a ir acrecentándose. Hay comienzo de una ola de rebelión, pero Mm, la rebelión contra lo políticamente correcto es una revelación que corta a través de todo el espectro político de una sociedad determinada. mm, Porque la gente de izquierda votará por Jadwe o la Pamela Giles, pero ellos en su fuero íntimo sufren lo mismo que sufre la derecha. claro. ¿O tú crees que a la persona que vota comunista, a la persona normal, me refiero, que vota PPD o lo que sea, no sufre por las alzas de impuestos? Mm. No sufre por un sistema de pensiones que está todavía cada vez con mayor falencia, o el sistema de salud, etcétera. Ahí Entonces, el problema es que le echan la culpa al neoliberalismo, po. Siento que ellos no, mismos bueno, perpetúan el sistema. bueno, porque acá hay un facilismo, porque Eh, como la gente no quiere llorar mientras estudia, entonces hay un facilismo de decir, no, esto es por esta etiqueta claro. y esto es por esta otra etiqueta. Y yo me acuerdo que decenios atrás decían ¿cómo se llama? La confabulación judeo-masónica. Ujú. Era algo que se decía. O los radicales, o los masones, o los tales. Te fijas, son los responsables. Siempre se le echa la culpa al empedrado. Mm. O sea, cuando uno ve la Revolución Francesa y ve los jacobinos, sí tuvieron que ver. Y después lo que pasó en Hispanoamérica también, pero ya, ese es otro harina de otro costal. Yo le quería hacer un comentario antes de irnos a Chile, que el último tema que me gustaría tratar, y es que, como usted bien menciona, el rey está desnudo, y si vemos a este rey como un gato acorralado, empezó a sacar las garras porque se dio cuenta que estaba siendo derrotado por la idea. Como usted bien dice, este consenso socialdemócrata de los últimos 30 años evitó que hubieran contrastes de ideas, y cuando se empezaron a contrastar se dieron cuenta que estamos relacionando la gravedad versus alguien que cree que puede volar. Obviamente la gravedad le ganó al que puede volar, lo terminó aplastando contra el suelo. Y es por eso es que intentaron hacer esta movida de Ecuador, de Colombia, de Chile, de todos estos países, y por último trataron de implementarlo en Estados Unidos, que ya venía decaído por el COVID, para quitarle la presidencia a Trump. Como vieron que eso no estaba resultando, intentaron hacer este fraude electoral. Y por eso yo le decía que esto es lo delicado, que si queda tan manchada la democracia porque la gente en Estados Unidos no quiere defender la democracia, ¿qué le queda al resto del mundo como Chile, por ejemplo? Por ahí va mi pregunta de hace un rato. ¿Qué nos queda a nosotros con lo que tenemos nosotros acá dentro de nuestro país? Bueno, hay que partir de cero. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, lo que estamos haciendo en este momento es un Mm, buen punto de partida. mm, Se ha creado un contradiscurso. En Chile no existía el contradiscurso. En Chile hace unos años atrás, hagamos memoria, hace 10 años atrás,
Los artículos críticos eran solo Hermógenes Pérez de Arce, Gonzalo Rojas, yo también escribía, así que me incluyo en el lote, y 3 o 4 autores más, que tenían ciertamente un alcance limitado. Incluso gente leía como Hermógenes y como Gonzalo Rojas, en una cierta medida. Yo no me pongo en ese nivel de audiencia, ciertamente no. Pero con José Antonio Cast, y esto es importante y hay que decirlo, y esto sea o no uno republicano, hay que decirlo, con la campaña de José Antonio Cast y después su andadura con Acción Republicana y ahora con el partido, empezó a derribarse el muro de la corrección política en la comunicación y en la intelección política propiamente tal. Decir las cosas como son, ir contra los consensos artificiales, etc. Y de ahí se han multiplicado esfuerzos como el tuyo. Claro. Esfuerzos como el de Kaiser, esfuerzos como el de Cripto, esfuerzos como el de Arro, esfuerzos como todos los otros. Los incluyo a todos porque acá tiene que haber una libertad de cómo tú presentas tus contenidos, cómo presentas tus programas, cómo presentas tu canal. Y yo creo que son todos válidos, incluso los que dicen un poco cosas más fantasiosas, en el sentido de que acá la gente tiene que volver a pensar. Estos programas de conversación son un poco un programa de pensamiento, para pensar, para discutir, para ver que hay otras realidades. Cuando dicen, por ejemplo, es que Naciones Unidas, los derechos humanos, la tiranía en Naciones Unidas, los derechos humanos, acá en Asia les importa un huevo. Acá la ancha comisionada no pisa Asia. Desde Ginebra hace edictos, los chinos la mandan a la punta del cerro, el capítulo chino tiene mérito, que se les reproche, evidentemente, pero sobre los otros países habla y aparece poco o nada. Y eso es porque no los llevan de apunte. Acá la gente entiende y son gobiernos, como digo, de que han mostrado resultados. Y tú me dices que estos son países que están en el suelo y que no crecen, pero países que están creciendo al 5%, al 7% al año, y de ahí para arriba, arena a otro costal. Y eso significa que algo se está haciendo bien. ¿Te fijas? Entonces, en Chile se ha fabricado por una casta política el tema internacional, específicamente el tema de los derechos, el subtema de los derechos humanos dentro del tema internacional. Ha sido una casta política que ha querido beneficiarse del tema. Se habla que Sebastián Piñera va a terminar con un puesto en Naciones Unidas. Yo eso no lo veo factible para nada. O en el Fondo Monetario Internacional puede ser. Más piola. No, si todo eso funciona con una mafia de izquierda. Eso yo lo descarto. ¿Y usted ve a Piñera como alguien de derecha todavía? No, yo veo a Piñera como una persona que no leyó bien la sociedad, una persona que tuvo una formación, supongo que algo habrá aprendido en Harvard, y que no habrá sido solo para titularse, una persona que lo que aprendió en la vida lo utilizó para beneficio propio y no para el beneficio del país. Este gobierno de Piñera, el anterior, es un poco distinto, pero tampoco fue un gobierno demasiado fecundo, demasiado feliz, pero este gobierno de Piñera ha sido absolutamente desastroso, bajo cualquier punto de vista. Así es que yo te vuelvo a decir, a mí no me gustan las etiquetas, por eso es que conservador, liberal, tampoco. Acá o se tiene un equipaje, tú necesitas un equipaje y una formación, una sociedad, una persona, un alto cargo. Necesita la cabeza bien amoblada, pero necesita este conocimiento llevarlo a la práctica.
Sí, Hay un libro fantástico claro. de George Steiner que lo he leído 4 veces. Es un libro muy complejo, así que todavía le puedo dar algunas leídas más, que se llama Las gramáticas de la creación. Y a través de un puñado de genios en el ámbito científico, en el ámbito musical, en el ámbito de la literatura, él hace un relato complejo, pero un relato, digamos, las grandes lecturas hay que esforzarse por entenderlas, de cómo lo que el artista o el gran genio o el gran profesional tienen adentro, cómo se, 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 se motoriza, por así decirlo, para que esto se produzca y salga. Por ejemplo, cuando uno tiene una idea, esto es que uno se despierta en la mañana Ajá. y ya solucionó el mundo o solucionó no sé qué tema, y tú lo tienes tan claro en la cabeza, pero ponlo en un video como el que estamos haciendo o ponlo en una hoja de papel. Claro, Inmediatamente se desgrana el choclo, claro. porque tú tienes que, para motorizar esto que estoy diciendo, la inspiración, por así decirlo, para plasmar la inspiración, tú necesitas tener ciertos dones de locuacidad por una parte y se me escapa el otro término que es muy preciso de poder expresar, ya sea en una pintura, en un escrito, en una obra, para expresar lo que realmente tienes adentro. Entonces, eso a Piñera ciertamente le ha faltado. Y acá hay un exitismo, si esto ha sido terrible, acá hay un exitismo, acordémonos de los slogans, el gobierno de excelencia, que se van a revisar los currículums, que esto otro, se humilló a ciertos posibles candidatos a tales o cuales puestos, o incluso elección popular, porque el currículum no era lo suyo. Bueno, ¿y qué nos llevó esta colección de currículum? Claro, Miremos cómo está el país ahora. claro. La democracia en Chile, o el sistema en Chile, no hablemos de democracia ya, porque estamos bajo una dictadura legislativa y una dictadura narcoterrorista, Narcoterrorista. violenta, donde se impuso la nueva constitución a la fuerza. Sí, Eso está a ojos vistas. sí. Cualquier persona que haga un análisis de Chile del 18 de octubre en adelante y no mencione, y lo menciono yo específicamente porque es emblemático, la destrucción casi simultánea de 70 estaciones de metro, y cuál es una explicación plausible a aquello. Cuando tú no lo pones dentro de la ecuación, no estás haciendo un análisis de ningún tipo. Claro. Así que estos no son ni reclamos sociales ni nada. No, y aparte Ahora, los manifestantes importados en las distintas regiones, las ciudades principales de las distintas regiones fueron abordadas por personas que iban solamente a destruir. Sobre todo eso se denunció en Punta Arenas y otras bueno, ciudades. pero evidente, sí hubo Coordinadas. una cosa muy estudiada, muy coordinada, muy planificada y con inteligencia de fuera. Sí, eso es clarísimo. Entonces, para resumirte, ¿qué hacemos? Bueno, crear contradiscurso, y del contradiscurso ir abriéndole los ojos a la gente. Se necesita una masa crítica. Tú no puedes pretender arreglar el país con 1000 personas que entiendan el problema. Claro. No. Esto hay que explicarlo. A algunos no, ni siquiera van a leer los libros que hay que leer de Deleuze y de todos los teóricos del marxismo cultural. Eso tampoco me parece necesario. Acá hay que saber 3 o 4 cosas y entender. Y hacer la comparativa, que es lo que en Chile no queremos hacer. Exacto. La comparativa, cómo estamos hoy, cómo estábamos antes. Claro. En qué años y con qué bases y con qué trabajo se hicieron los cimientos para el desarrollo de Chile. Claro. Esos son hechos objetivos.
Y la Eso pregunta no es una principal, cosa la pregunta de principal ese. hacia dónde vamos, si es que Bueno, seguimos así. bueno, pero es que hacia dónde vamos, tú tienes que comprender primero el pasado. Claro, Tienes que entender de que el análisis se ha hecho mal. claro. Cuando tú ves de la casta política existente, excluyamos al Partido Republicano, un análisis tan pobre y tan parcial de los hechos del 18 de octubre, es como cuando tú vas al doctor y tú le explicas al doctor y el doctor aquí y allá, no tomes estas aspirinas. Claro. Y resulta que tenías no sé qué cosa. Cáncer al cerebro. No va a funcionar el tema. Yo no quiero hacer acá lucubraciones de lo que va a ser el proceso constitucional. Yo creo que va a ser un gran fiasco. Va a ser un gran fiasco porque va a ser una pelea permanente y porque tú no puedes tener en una misma mesa, olvídate acá el diálogo, o sea, cuando tú haces una cosa específica, cuando tú haces incluso una empanada entre varios, todos tienen que estar de acuerdo en que la empanada, qué es lo que lleva adentro y cuál es el orden en que tú vas desarrollando y poniendo los distintos elementos para que salga la empanada, ya sea de horno o frita. Claro. Cuando estás desarrollando medicamentos, la misma cosa. La gente tiene que saber dónde estamos, cuáles son los ingredientes, cómo va a ser la proporción de los ingredientes, etc. Cuando hay un desorden mental respecto de eso, y eso no es ser de izquierda ni de derecha, cuando hay un desorden mental, esto no va a ninguna parte. Claro. Acordémonos lo que era Chile, leamos los libros de historia o veamos los films de lo que era Chile. Hay de Patricio Guzmán, creo, el cineasta, hay un programa que está en YouTube que se llama La Batalla de Chile, creo, que es en 3 partes, son como 4 horas de documental, que es todo el gobierno de Salvador Allende. Ahí tú miras eso, lo mira, yo lo he mirado con extranjeros también, y tú te asombras y dices, de esta pobreza intelectual, de esta pobreza, independiente que hayan habido problemas que había que solucionar, pero tú no puedes solucionar las cosas por slogans. Claro. Ni entonces ni ahora. ¿Te fijas? Se necesita un trabajo duro, se necesita estudiar y entender. Entender el pasado, entender el presente y poder proyectar y planificar el futuro a través de un adecuado diagnóstico y un adecuado tratamiento. Esto lo vamos a conseguir nosotros, esperemos, con el desarrollo de una masa crítica de gente que entienda y que esto vaya permeando dentro de la sociedad y que podamos tener una clarividencia y una claridad quienes estamos en el rol de las comunicaciones, como es esto, ¿no es cierto? O escribir artículos, o todo, de separar la paja del trigo. Bueno, yo creo que ha sido suficiente porque no hay que latear a los auditores y siempre hay la posibilidad de profundizar algunos aspectos en un próximo programa. Te agradezco mucho la invitación y espero que estas reflexiones hayan sido del interés para quienes están oyéndonos. Sin lugar a dudas, de verdad fue una excelente charla, que muy fascinada y ojalá, como bien dice, poder tenerle una próxima oportunidad acá para seguir comentando los temas de Occidente y el resto del mundo. Muchas gracias, estimado. Cuídese mucho.